Muy buenos días para todos. Dios les bendiga grande, poderosamente. Qué privilegio es estar a esta hora de la madrugada reunido como pueblo de Dios, con el pueblo de Dios y dispuestos a recibir la instrucción de parte de Dios. Mis hermanos, a usted déjeme felicitarle, quien ha hecho de este espacio un espacio incambiable, o sea que no se puede negociar, no se puede cambiar por unos minutos más de sueño, por un momentico más de locha, nada de eso. Usted ha decidido estar a esta hora listo, presto, conectado para experimentar la palabra de Dios. Por eso le doy la bienvenida a usted que me escucha a esta hora. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar. Bienvenidos. Y por eso damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por darnos esta nueva oportunidad de vida. Señor, agradecemos este espacio, este momento. Agradecemos a ti, Dios maravilloso, por darnos el privilegio de la misericordia, de lo nuevo que tienes para con nosotros, porque Lamentaciones 3:23 aún se está cumpliendo en mi vida y en la vida de aquellos que me escuchan. Señor, agradezco por este tiempo, por este espacio. Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra mente, disponemos el ser, amado Dios, para que nos instruyas, nos guíes, nos muestres qué hacer. Amado Padre, gracias por esta hermosa oportunidad donde como pueblo tuyo, como hombres y mujeres que pertenecemos a tu ejército, nos podemos reunir, Padre, para recibir esa instrucción. Señor, que lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar de ti, hoy sea de provecho para nuestro ser. Padre, en tus manos quedamos y bueno, Señor, dispuestos y expuestos a recibir tu palabra. ¿Cuál es la instrucción? Muchas gracias, Dios. A ti sea el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y hemos llamado este tiempo de devocional de la siguiente manera: cuando Dios te da algo, es para impactar a otros. Un hombre recibió de regalo una lámpara antigua. Al principio pensó que era un objeto más en su casa, algo bonito pero sin mucha utilidad. Un día descubrió que esa lámpara tenía un gran valor histórico y que muchas personas querían conocer su historia. Entonces entendió algo. El valor de la lámpara no estaba solamente en tenerla guardada, sino en la luz y la historia que podía compartir con otros. Así pasa con los dones que Dios coloca en nuestra vida. Él no nos entrega capacidades, talentos y conocimientos solo para nuestro beneficio. Nos los da para que podamos iluminar el camino de alguien más. Acompáñeme, por favor, al primer libro de Reyes. Este libro nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha mostrado la voluntad de Dios para con nuestra vida y creo que ha sido de gran beneficio en estos primeros 4 capítulos. Y hoy continuaremos con el estudio del capítulo número 4, versículo 29 en adelante. Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento, y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. ¡Wow! Empieza poderoso este hermoso devocional, recordándonos la palabra de Dios, lo que Dios había hecho con el rey Salomón. Salomón le pidió sabiduría y la misma palabra, este versículo 29, nos afirma que Dios no le dio mucha sabiduría, sino muchísima. Dios exageró en darle mucha sabiduría a Salomón, mucho conocimiento. También le entregó a él, que era de muy grande también entendimiento, o sea, era un hombre superdotado.
Y sin duda, esto sucede en la vida de un hombre y una mujer cuando el Espíritu Santo de Dios vive en su corazón, cuando el Espíritu Santo de Dios es el que gobierna nuestro ser. Y qué bueno que usted y yo esta madrugada podamos darle honor y rendirle gloria y honra a aquel dueño de la sabiduría. El Espíritu de Dios es aquel que proviene del Padre, y es tan tremenda la sabiduría del Espíritu Santo que es el único capaz de entender los pensamientos de Dios. Todo lo que Dios o la intención de Dios, el Espíritu Santo de Dios la conoce, y Él es el encargado, como dice Juan, de traérnosla y dárnosla a entender a nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, en ti vive el mismo poder de Dios, la misma esencia de Dios, esa esencia que tuvo Salomón, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento, hoy también habita en ti. Si te hace falta sabiduría, no dudes en pedirla, como habla la palabra de Dios. Y entonces Salomón dice que tenía mucho entendimiento, un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar, o sea, casi infinita. De hecho, su sabiduría superaba la de todos los sabios del oriente y la de los sabios de Egipto. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos Itán, el Azraíta, y los hijos de Meol, Hermán, Calcol y Darta. Su fama se extendía por todas las naciones vecinas. Y es que sin duda, mi hermano, mi hermana, cuando disfrutamos de la sabiduría de Dios, cuando disfrutamos de esa relación con Dios, cuando nos acercamos tanto a Él, no habrá hombre ni mujer que pueda superar tus conocimientos y tu entendimiento en cuanto a la relación con el Espíritu de Dios. Con esto no quiero decir que tú te vayas a sentir más que nadie, que te vas a sentir superior que alguien, no, porque aquel que tiene mucha sabiduría es un hombre humilde. Pero sí quiero hacer referencia que Dios exalta, Dios da por nombre, Dios se encarga de recompensar en público a aquellos hombres y mujeres que deciden tener una relación con Él. Como lo dice aquí la palabra, que Salomón tenía una sabiduría tan grande, tan poderosa, que ni siquiera los sabios de las naciones vecinas podían superar lo que este hombre portaba de Dios. Y vuelvo a repetirlo, lo que portaba sin duda Salomón era el mismo Espíritu Santo, y ahora ese Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Amén. Versículo 31. Era más sabio que cualquier otro, entre ellos, Itán y los hijos de Meol. Versículo 32. Compuso Salomón unos 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas, desde el gran cedro del Líbano hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas de las paredes. También era versado en materia de animales, aves, reptiles y peces. ¡Wow! Nos hace una descripción la misma palabra del Señor en cuanto a la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Dice la palabra del Señor que Salomón era un hombre que había compuesto canciones, que podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas y otras cosas más. Pero me impresiona y me llama mucho esta atención. Salomón podía hablar con autoridad. Salomón conocía el funcionamiento de las plantas. Salomón conocía el funcionamiento quizás de algunos animales. Salomón conocía cómo operaban reptiles, peces y muchas cosas como estas, pero él hablaba con autoridad. Y es que sin duda, cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestro ser, viviendo en nuestro interior,
convirtiéndolo a Él en el comandante de nuestra vida, Él nos va a dar autoridad, nos va a dar ese conocimiento que nos hace falta, nos va a dar esa seguridad que muchos de nosotros deseamos. Aquellos que quizás algún día tienen en su corazón y su intención es poder predicar la palabra, pero hoy dicen, venga, es que yo me asusto, venga, es que mientras me paro enfrente de alguien no soy capaz. Mire, mi hermano, mi hermana, la sabiduría que proviene de Dios, la cual es dueño el Espíritu Santo de Dios, te va a dar la autoridad para que lo hagas bien, para que cuando tengas que predicar, tú puedas abrir solo tu boca y experimentar como el Espíritu Santo de Dios toma el control y empieza a hablar por ti. ¿Con qué autoridad? ¿Qué autoridad más te da el Espíritu Santo? Cuando tienes que enfrentarte quizás a un momento de tentación, a un momento donde sea crucial decir que no, a un momento donde el enemigo quiera ponerte una trampa. Habla con autoridad, siente la autoridad del Espíritu Santo de Dios que habita en usted, que está en mí, y creamos que vamos a ser vencedores no por lo que somos nosotros, sino por quien nos está gobernando. La autoridad con la que hablaba Salomón se la daba el Espíritu de Dios, y esto era causa de tener Salomón una relación con el Espíritu Santo. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué me falta a mí para tener autoridad? ¿Cuál es el secreto de tener autoridad? ¿Hasta dónde o qué tanto tiempo tendremos que orar? ¿Qué tanto tiempo tendremos que ayunar? ¿Cómo lo tenemos que hacer para poder poseer esa autoridad? ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, que no es algo tan difícil? No es ni imposible. Para tener autoridad solo hay que cumplir con un paso, y es la obediencia. Dios está buscando hombres y mujeres para este tiempo, para darles y derramar su autoridad sobre ellos. Pero necesita hombres que sean obedientes, hombres que sean sumisos, hombres que respetemos su presencia, hombres que valoremos la presencia de Dios. ¿Cómo poder hablar con autoridad sobre cualquier situación que se nos presente día tras día? Mi hermano, sin duda hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo, porque si no hay una relación con el Espíritu de Dios, no va a poder haber un entendimiento para poder comprenderle cómo opera, cómo se mueve y qué es lo que quiere Él de cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo llegar a hablar con autoridad cuando me vuelvo un hombre íntimo con Él? Cuando es una mujer que tiene una relación, es la única forma de experimentarlo. Salomón era un hombre que un día pidió sabiduría. Esa sabiduría se le entregó a él. Él supo administrarla, y la misma palabra de Dios nos muestra cómo operaba el Espíritu de Dios en él. Qué bueno que usted esta mañana quiera decirle y tomarse un espacio de su tiempo antes de salir corriendo para su trabajo, antes de entretenerse con todos los quehaceres que tienes. Qué bueno que usted y yo saquemos el espacio para poder tener un momento de intimidad, de relación, y decirle al Espíritu de Dios que Él pueda ser nuestra voluntad, que la voluntad de Dios la traiga a Él a nuestra voluntad, y la voluntad del Padre pueda gobernar en nosotros. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, de empezar a hablar con autoridad. Es tiempo, mi hermano, mi hermana, de empezar a aportar al Evangelio, en hacer cosas nuevas. Dejémonos de tanta ñoñería, de tanta excusa. Es tiempo de que usted y yo nos dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros y nos convirtamos para Él en unas herramientas, en unos colaboradores, en unas piezas claves que para poder representarlo a Él tendremos que tener sí o sí autoridad. Al Espíritu Santo de Dios no le sirve a alguien que esté hoy en indecisiones, que hoy quiera ser evangélico pero que mañana no quiera, que alguien que quiera y que contemple el pecado, que disfrute quizás con las cosas que el mundo le ofrece. Mi hermano, el Espíritu de Dios no se
puede revelar, no se puede mostrar en plenitud cuando hay cosas que a Él no le gustan. Es tiempo de que usted y yo empecemos con lo nuevo y le permitamos a Él hacer lo nuevo. Una frase que escuché esta semana que ha impactado mi vida: disfruta del Dios fresco todos los días. Cuando habla de esto, del Dios nuevo, de la misericordia nueva, y hay que aprovecharla porque Él quiere hoy depositar autoridad en usted y en mí. Versículo 34. Y los reyes de todas las naciones enviaban a sus embajadores a escuchar la sabiduría de Salomón. Amén y amén. Esta semana ha sido una semana llena de esta palabra poderosa en nuestra vida, la palabra sabiduría. Qué bueno como a Salomón le perseguía a las personas para escucharle a él dar sus consejos. Qué bueno, mi hermano, que usted y yo seamos unas herramientas, unos colaboradores de Dios, y que la gente nos pueda buscar por lo que portamos, por cómo podemos aportarle. Disfrutemos de estos tiempos, disfrutemos de Dios, y Dios se va a complacer en usarle a usted y a mí. Amén. Y es que la Biblia dice que Dios le dio a Salomón una sabiduría extraordinaria, un entendimiento tan grande que su fama llegó a todas las naciones. Los reyes enviaban personas para escuchar sus palabras, pero esa sabiduría no nació del orgullo de Salomón, sino de un regalo de Dios. Y aquí encontramos una gran enseñanza. Lo que viene de Dios siempre tiene un propósito más grande que nosotros mismos. Y tal vez te ha dado una habilidad, una experiencia, una oportunidad o un conocimiento que parece algo personal, pero en realidad puede ser una herramienta para ayudar a otros. El problema es que muchas veces queremos recibir bendiciones, pero olvidamos que Dios nos bendice para convertirnos también en instrumentos de bendición. La pregunta no es solamente ¿qué me ha dado Dios? La pregunta es ¿a quién puedo bendecir con lo que Dios me dio? Y Salomón no fue reconocido solamente por tener riquezas o poder, sino porque la sabiduría que Dios puso en él impactó a generaciones. Hoy pido a Dios que nuestra vida también pueda reflejar eso, que lo que Dios deposita en nosotros sea una luz para quienes nos rodean. Y quiero terminar este tiempo devocional con esta poderosa frase: la sabiduría que Dios te entrega no es para que la guardes, es para iluminar la vida de otros. Y por eso damos gracias al Señor Jesucristo, a nuestro buen Dios y al precioso Espíritu Santo, por este tiempo devocional, por esta palabra tan hermosa, por convencernos de que los dones, los talentos, lo que somos cada uno de nosotros, no es para que lo retengamos, sino es para poder impactar a los demás. Si a ti te buscan para un consejo, déjate usar por el Espíritu Santo. Si a ti te buscan para dar una dirección, sé el instrumento del Espíritu Santo. En ti vive la sabiduría plena de Dios. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? La sabiduría solo se puede desarrollar en medio de la intimidad, en medio de la relación. Sé ese hombre y esa mujer que quieran conocer tanto la sabiduría de Dios, que sus vidas sean unas vidas que busquen presencia para poder entender estos temas o entender más bien lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decidir. Recuerde que usted hoy ya no se manda. Usted y yo, que un día dijimos: Señor, te recibimos como nuestro Dios y Salvador, en ese momento dejamos de pertenecernos. Hoy ahora le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, toda su plenitud está viviendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Para mí ha sido un privilegio acompañarles esta semana. De verdad que ha sido un tiempo muy hermoso. Y bueno, agradecería a cada uno de ustedes, aquellos que dejen un comentario poderoso,
¿Qué les habló Dios esta semana? ¿Cuál es la instrucción que más le impactó? ¿Qué le habló este devocional? Regálenos un comentario que al poderle leer, eso edifica el corazón de los lectores. También regálenos una manito arriba, un me gusta. También recuerde compartir este poderoso tiempo. Y bueno, mis hermanos, esa semana les acompañó el pastor Johan Andrés Vargas de Casa de Restauración Familiar Adulán. Mis hermanos, para mí es un placer y un privilegio servirle a Dios y servirle a usted. Dios les bendiga grandemente.